Bienvenido al podcast de México Financiero, donde la información transforma tus decisiones. Bienvenidos a este espacio, a México Financiero Podcast. Hoy vamos a hablar de algo que todos vemos, pero que casi nadie se atreve a tocar con la verdad. Porque es así, la verdad es que estamos muy acostumbrados a ver perfiles en redes sociales donde todos tienen la vida perfecta, donde son impecables, hay seguridad absoluta, vemos lujos, vemos viajes, y de hecho todo pareciera estar bajo control. Pero ¿qué pasa cuando se apaga la pantalla y llega la madrugada? Eso es algo importante. Hoy no venimos a hablar de finanzas, no venimos a hablar de tasas de interés ni de presupuestos. Hoy vamos a abordar la parte más humana, no matemática, sino hablar del rostro humano del endeudamiento. Ese que a veces provoca insomnio, que les hace de pronto saltar el corazón cada vez que suena el número de nuestro móvil y es un número desconocido. Y esto es importante, justamente, pues romper ese tabú, porque la verdad es que el que tenemos sobre endeudamiento es un tabú. Y hoy tenemos una invitada de lujo. Es Sandra Hurtado, una de las abogadas más top de Colombia que hemos tenido el gusto de tener aquí. Y la verdad es que ella es especialista también en temas de endeudamiento, es especialista justamente en temas de insolvencia y creo que es la figura perfecta para poder platicarnos de todo este tema, el cómo ha tenido las experiencias con sus clientes, cómo ha tenido experiencias con las personas. Y quiero agradecerte, Sandra, por estar aquí y por atreverte a ponerle voz a este tabú. Porque la verdad es que detrás de los likes que vemos, muchas veces se esconde un miedo paralizante a perderlo todo. ¿A poco no? Muchas gracias, Juan, por esta invitación, por esa súper presentación y que más que esas personas que nos están escuchando. Una pregunta, y sé que a muchos nos ha sucedido. ¿Qué pasa cuando esas deudas nos están quitando nuestra tranquilidad, nos están quitando nuestros espacios familiares? ¿Qué pasa cuando esas deudas están filtrando y están como una goterita destruyendo nuestro matrimonio? El área de endeudamiento no se debe ver simplemente como un valor y como un número, Juan, y me parece supremamente importante que lo tomes así, de una manera humana, de una manera de qué le sucede a esa persona cuando tiene deudas. ¿Quién piensa en ella? Psicológicamente, ¿qué le está sucediendo a esa persona? Y en su ente social, como en su trabajo y como en su familia, ¿esto en qué le afecta? Juan, todos hemos tenido deudas. Dinos, y quisiera preguntarte, ¿has tenido alguna deuda que te ha quitado el sueño alguna vez? Sí, claro, la verdad es que yo creo que en mi juventud, cuando uno va empezando a manejar el dinero, aprendiendo a manejar el dinero, pues es bien natural que de pronto podamos llegar a tener deudas fuera de las manos, a lo mejor no tan cuantiosas, pero que sí de pronto dices, híjole, no la voy a alcanzar a cubrir este mes o el mes siguiente, y es donde empieza un pequeño estrés, ¿no? Que obviamente, y es más, yo te diría que en muchas ocasiones la gente no está endeudada por temas banales, ¿no? Porque digo, a lo mejor pensamos, es que está endeudado porque se fue de fiesta o se fue de viaje o se fue a disfrutar y vivir la buena vida. Pero la verdad es que muchas personas, y eso pasa mucho en Latinoamérica, pues están endeudadas a lo mejor por emergencias médicas, por imprevistos, por la misma cultura del dinero que se tiene, donde pues no estamos acostumbrados al ahorro o a lo mejor no podemos ahorrar por los ingresos que llegamos a presentar, ¿no? Y es ahí donde empieza todo este estrés. Y pues digo, también está el otro lado, donde la gente pues lo que quiere es proyectar éxito y al quererlo proyectar pues se sobreendeuda comprando ropa, comprando joyas, comprando lujos y bueno, pues no tiene ese sustento de ingresos que le ayude. Y yo ahí quisiera regresarte la pregunta, Sandra, ¿no?
¿Cómo una persona sobrevive psicológicamente de pronto al acoso constante de los cobradores, ¿no? Porque esto puede espantarnos el recibir de pronto llamadas a altas horas de la noche o que estemos en algún lugar y no podamos contestar o cualquier cosa, me imagino que pasa por nuestra cabeza. ¿Cómo sobrevive psicológicamente la gente a ello? Juan, aquí en Colombia es ignore y cuelgue. Ese es el lema y me imagino que en todo lugar, ignore y cuelgue. Pero psicológicamente, ¿qué le estamos haciendo a nuestra mente? Ignorando una situación que cada día crece y crece. Eso, cuando tú dices, Juan, de que efectivamente estamos, yo no lo llamo la era del consumismo. En esa etapa de que, ¿qué sucede cuando las personas, simplemente por querer aparentar, esto es, ignore, siga rebosando esa tarjeta de crédito, no siga pagando, siga abriendo y tapando huecos, se va convirtiendo en un círculo vicioso? Y ese círculo vicioso que hace que todos los días, en la mañana hasta en la tarde, estés recibiendo llamadas, tanto de bancos como entidades, en este caso financieras, o como personas a tu alrededor que confiaron en ti y te prestaron un dinero. Psicológicamente, ¿qué le sucede a la persona cuando ignora? Psicológicamente, ¿qué le sucede a una persona cuando quiere tapar el sol con la mano? Juan, nos convertimos en personas irresponsables. Esa es la palabra. No podemos huir de nuestras obligaciones. Y si está lo que uno dice, ¿qué rabia te da a ti cuando una persona te debe dinero y se esconde? Y la ves publicando viajes y comprando de todo y a ti te ignora. Esa es como la primera sugerencia que le podemos dar a las personas de manera psicológica. Siéntate, respira, di, es simplemente una obligación de la cual no tengo que huir. Si yo cojo mi cuaderno, separo mis deudas, separo cuánto tengo financieramente para cubrir esas deudas, Juan, ¿qué estoy haciendo? Me estoy haciendo responsable de lo que tengo. Después de decir psicológicamente y ver lo que debo, no es normal y decir listo. Este es mi panorama. Juepucha, estoy sobreendeudado, ¿qué voy a hacer? Padre Celestial, ayúdame. Después de ver todo lo que tú debes, en todo lo que has gastado, Juan, tú financieramente sabes que hay gastos que no son necesidades, que hay gastos que son gustos, psicológicamente o obligatoriamente. ¿Por qué no simplemente decir, estoy comiendo todos los días, almorzando en la calle? ¿Por qué no simplemente decir financieramente, ese es un gasto hormiga que puedo mermar, donde si hago un mercado siquiera cada 15 días o mensualmente, puede mermar ese rubro de gasto mensual y me puede dar para que ese pequeño gasto poderlo invertir en mis deudas? Juan, hay un libro que yo me leí que se llama, se los voy a relacionar porque en estos momentos se me va, pero les voy a decir de qué se trata. Este libro a mí me dice, ahorra el 10% de lo que tú recibas. No importa si son aquí en Colombia 1.000.000 de pesos, serían 100.000 pesos mensuales, no sé cuánto sería el rubro en México. Pero Juan, si una pequeña semilla puede abonar a una deuda, no es más fácil decir, ven, yo te debo, cuando te llames, hola, ¿cómo estás? Mira, sí, te debo, ya hice la relación de mis deudas, en estos momentos no me da, pero ¿qué te parece si te empiezo a abonar de semilla a semilla? Si así sea, abonarla a los intereses, la deuda va congelando y el capital puede quemarme o siquiera los intereses no van a estar subiendo. Juan, esa es mi primera sugerencia. Pon tus obligaciones en un cuaderno, ponlas, anótalas y mira qué tienes, o sea, sé realista contigo, no ocultes tu realidad. ¿Cuál es tu realidad? En estos momentos mi situación financiera está un poquito compleja, ¿qué voy a hacer para poderla solucionar? Suscríbete y no te pierdas el mejor contenido de México Financiero.
Eso me encanta porque sí, como dices, a veces nos da esa parálisis por no saber qué hacer y justo tenemos que empezar con pequeñas acciones. A lo mejor si en ese momento la gente no tiene para pagar, pues hacer frente al menos como persona, ¿no? Como dar esa palabra, saber que está tomando acciones para hacerlo en un siguiente momento. Y algo que también es importante, ¿no? Cuando la gente se sobreendeuda, existe un tema social, ¿no? Porque el endeudamiento tiene un síntoma silencioso y yo creo que muchas de las personas que hayan tenido una deuda en su vida lo han experimentado, que es el aislamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estamos súper endeudados, pues no es nada más nuestra vida corriente, sino aparte lo que tenemos que pagar de las deudas, y entonces la gente deja de salir, inventa excusas para no ver a sus amigos, para no gastar, se encierran en algo que de pronto le llaman este búnker de vergüenza. Y a mí me gustaría preguntarte, Sandra, ¿por qué crees que nos castigamos con la soledad cuando financieramente estamos quebrados? ¿Es realmente esta falta de dinero o es que sentimos que si no tenemos capacidad de consumo, dejamos de tener valor como personas? ¿Qué crees que se da para que estemos en este búnker de la vergüenza cuando nos endeudamos? Juan, esa era de lo que tú tienes es lo que te genera valor. Esa era o esa sensación de que si tú tienes el mejor celular, el último, o usas zapatos, ropa de la mejor marca, estás mostrando en Instagram los mejores viajes, eso te hace exitoso, y simplemente de vivir de una manera más simple es sinónimo de no tienes dinero. ¿En qué se está convirtiendo en estos momentos esa supuesta era del consumismo que entre más tienes, más valor adquieres? ¿Qué está sucediendo psicológicamente con el valor que nosotros mismos nos estamos dando? Mi valor, ahí es donde yo me voy a retrotraer un poco, Juan. ¿Tu valor cuál es? ¿Tu valor es tu nombre? ¿Tu valor es tu profesión? ¿O tu valor es el saldo que tienes actualmente en tu cuenta? No, yo creo que el valor, ahora sí que mío, personalmente es mi nombre y lo que hago para la sociedad, ¿no? Obviamente, pues cuando lo hacemos bien, los recursos van llegando, pero ante todo una persona se da a conocer por su reputación y su nombre. Juan, y aquí está lo más hermoso. Si en estos momentos no tuvieras ni un solo peso en tu bolsillo, Juan, ¿cómo haría dinero? Prestando el servicio que tiene. Exactamente. Tú eres la fuente del dinero. El hacer es la fuente de riqueza que tiene cada quien. El valor es esto, el valor es esto. El valor no es tu bolsillo y no puede ser tu bolsillo. Por eso es tan supremamente importante, Juan, que empecemos a entender eso psicológicamente y empecemos a entender que una deuda se termina haciendo, no ocultándola, no ignorándola o simplemente dejándose morir por el tengo, no. Si no tengo, consigo. No sucede, Juan, de que, ay, me quedé sin trabajo, ¿yo qué voy a hacer? Esto. Y hay personas que se les coloca una situación bastante compleja porque a veces adquieren muchas obligaciones y se merma el rubro de entrada. Y si no tienes una entrada fija, ¿qué empieza a hacer? Esas obligaciones empiezan a crecer, a crecer, a crecer. ¿Cuál es la mentalidad de salida de esa situación? ¿Qué hago? Hazte las preguntas. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Por qué situación? O sea, ¿qué situación empiezo a generar para poder hacer eso? Y antes de que se me olvide nuevamente, el libro que les estaba manifestando es El hombre más rico de Babilonia. Juan, este libro para mí es una reliquia, es una riqueza para la mentalidad de toda persona, sea adolescente, joven, adulto o anciano. Y recuerda que las deudas nos pasan a todos. El joven que apenas está pensando en entrar en la universidad y sus padres no tienen cómo apoyarlo y es él el que se debe endeudar. Los padres que tienen que cubrir los gastos universitarios, los gastos familiares. El adulto que no alcanza una pensión. O sea, Juan, en todas nuestras etapas de nuestra vida
tenemos situaciones riesgosas a estar endeudados. ¿Cómo lo estamos solucionando? Totalmente de acuerdo, viendo el valor que tenemos en nosotros mismos. Y creo que eso es algo muy importante que has dicho, que justamente no va en el tema matemático, sino va en el tema dónde está mi valor, en qué radica, en qué soy bueno y cómo lo capitalizo. Eso me encanta porque justamente nos quita o nos hace deshacernos de esa armadura del no puedo, del estoy solo y del no puedo externar mi sentimiento ni puedo sacudirme esta carga que de pronto se siente, me imagino que las deudas muy grandes en los hombros y no te puedes mover, te asfixia, ¿no? Y por eso también llega, y esta es mi tercera pregunta para ir finalizando esta cápsula, porque hay un punto de quiebre donde las personas que tienen alto endeudamiento, de hecho lanzamos una encuesta en México Financiero en estas semanas, y sobre las personas y su endeudamiento. Y algo que me pareció muy curioso es que la mayoría de las personas que tenían deudas que les parecían fuera de control padecían de insomnio, y eso te merma en la salud y en la actitud y en cómo enfrentas el día a día. Ahí la mente te convence de que no hay salida, de que eres el único responsable y que debes de resolverlo en total soledad. Y yo quiero preguntarte, desde tu perspectiva, ¿en qué momento esa independencia que tanto buscamos se empieza a convertir en nuestra propia trampa? ¿Qué le dices a quien hoy piensa que su única salida es desaparecer porque el peso de sus deudas ya es más grande que sus ganas de salir adelante? Juan, ignorar las deudas solo hace que crezcan, y la angustia y el insomnio que dan puede ser el peor remedio para nuestro corazón y para nuestra mente. Uno entiende que el miedo a mirar todas las obligaciones que adquieres y lo que no es posible en estos momentos, porque es en el momento, deja de pensarlo en el futuro, todo es posible y todo se puede enfrentar. Esta situación es lo que te va a devolver la tranquilidad, ver y analizar el por qué me endeudé y qué puedo hacer para poderlo minimizar. Esto no tienes que resolverlo todo, pero sí se debe empezar. ¿Y cómo se empieza? Organizando lo que debes, hablando con tus acreedores, buscando acuerdos que puedan bajar muchísima presión, porque lo que más nos estresa es cómo le voy a responder. O sea, es que ni siquiera es la deuda, Juan, es el hecho de poderle decir a una persona, ven, hoy no tengo cómo pagarte, estoy pasando por esta situación. Todos somos seres humanos, todos hemos pasado por deudas. Hasta las entidades financieras, entienden cuando estás pasando por una mala situación. Entonces, Juan, si tú consideras en estos momentos que estás pasando por una situación de estas, no te quedes solo. Si requieres apoyo, puedes hacerlo con, obviamente, que no generen gastos de mirando podcasts de cómo, porque a veces se nos cierra la mente y uno no sabe qué hago. Yo soy bastante pegadita a Dios y uno se acuesta en ese insomnio, es simplemente pensar qué hago y cómo lo hago. Enséñale a tu mente a solucionar, no a juzgarte. Y recuerda que nadie te va a juzgar, ni siquiera el acreedor al que le debes, porque al acreedor en sí que le interesa que le pagues. Si hoy no le puedes pagar, le puedes pagar mañana. Y si el lema del acreedor es entre mañana y mañana y mañana y voy a realizar todas las acciones pertinentes para poderte cobrar el dinero, vale más una palabra a tiempo que ya cuando la situación esté muy elevada. Te lo digo como abogada, que hay personas que los demandan, que le embargan los bienes para poder cubrir estas obligaciones. ¿Por qué esperar allá? ¿Por qué no hablarlo? Juan, en estos momentos, ¿qué estamos haciendo? Estamos hablando y suena fresquito, porque es una deuda tiene solución. Claro, no, me encanta eso, porque en verdad yo creo que lo pones en un terreno que puede aplicar para todos nosotros, para toda nuestra audiencia, tu audiencia en Colombia, mi audiencia en México, ¿no? El que somos humanos, obviamente no estamos exentos de caer en deudas, pero lo importante es cómo buscamos esa salida. Y creo que si lo tuviera que resumir en 3 puntos, lo que nos has dicho es
observar, saber cuál es nuestra situación, organizar para poder llegar al futuro deseado y tomar acción. Justo obviamente, pues el lado psicológico, el estrés, el insomnio, el miedo que tenemos, ¿no? Puede ser bastante amplio, pero así como a lo mejor tú has tenido deudas, yo he tenido deudas, las personas que nos ven las presentan, pues que sepan que no están solos, ¿no? Que no es un camino que debe de recorrerse en soledad y que precisamente lo que deben de empezar a buscar es esas soluciones que nos permitan llegar a acuerdos, que les permitan pagar sus deudas, a lo mejor a un ritmo, ahora sí que despacio, pero constante. Creo que eso es de lo más importante. Y Sandra, en verdad, me encanta que nos hayas acompañado el día de hoy. Creo que eres una abogada top y especialista en insolvencia, que vale mucho la pena. Yo creo que te vamos a tener, pues obviamente pronto, porque estos son temas que no se acaban. Me gustaría que sigamos haciendo estas cápsulas para que todas las personas que nos ven sepan y estén conscientes de que todo esto tiene solución. Así que, pues Sandra, en verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y a nuestra audiencia, pues les invito a que no se pierdan las próximas cápsulas que tendremos en México Financiero, con muchísima información de valor, con muchísimos invitados top, así como Sandra Hurtado el día de hoy, y créanme que todo este material es para ustedes. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que nos estén sintonizando dentro de nuestras diferentes redes sociales y nos vemos pronto. Muchas gracias. Si te gustó nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita. Nos vemos pronto.